el 2012 yo estaba como en tercer semestre de Artes Escénicas en la Universidad de Caldas y recibí una invitación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Risaralda para participar en un diplomado de creación e investigación con el Ministerio de Cultura. Y bueno, yo acepté porque en la época de cualquier cosa me invitaban, a cualquier cosa me regalaban. Y me llevé la sorpresa que la persona que iba a orientar este diplomado era la maestra Beatriz Camargo del Teatro Itinerante del Sol, de Villa de Leyva. Y ahí pude conocer a varios integrantes de la Tropa Teatro, varios integrantes de la Matria, del taller lúdico y creativo. O sea, muchas personas que hacen teatro aquí en Pereira los pude conocer y ese fue mi primer contacto. De ahí hice varias amistades que aún conservo. En ese diplomado yo tuve el primer encuentro con una puesta en escena, podríamos decir, profesional o semiprofesional. Entonces, sí, yo creo que ese fue mi primer encuentro. Antes de irme para Manizales a estudiar, yo estuve unos días aquí en Pereira y estuve buscando como espacios donde poder hacer teatro. Y lo que encontraba era espacios muy herméticos, ya estaba la gente haciendo teatro con sus producciones. Y pues yo no quería estudiar algo informal, pues yo tenía dos opciones, irme a estudiar formal o hacer teatro con un grupo. Y pues aquí en Pereira en ese momento no encontré un grupo que me permitiera hacer teatro y la opción de estudiar informal pues nunca me sedujo. En el año 2016 yo estaba dando clase en una vereda de Marsella y recibí una llamada del SENA Regional Risaralda, del Centro de Comercios y Servicios, donde me proponían que si me interesaba dar unos cursos de teatro en el Parque Olaya. Yo dije que sí, terminé de dar la clase, bajé a Pereira, fui directamente a la oficina de la doctora Marta Lucía Ramírez, coordinadora académica del SENA. Me presenté, mucho gusto, Julián Olaya, lo que yo necesitaba para el Parque Olaya, ese fue como el chiste para ingresar. Era complejo porque era intervenir los chicos que parchaban en el Parque Olaya, porque la idea del SENA, con un comodato que tenía con la administración municipal, era donde quedaba la antigua biblioteca municipal, generar el centro cultural, turístico y gastronómico, calle de la Fundación. Pero la idea no era solamente ocupar el espacio, sino todo lo que estaba alrededor del Parque Olaya y la gobernación. Ya algunos maestros o profes de la ciudad habían sido como invitados para que hicieran parte del proceso, pero consideraban que era muy complejo generar un proceso en un espacio abierto con las características de la comunidad a la cual el SENA quería intervenir, y yo pues no le di mente y lo asumí con la ayuda de algunos amigos y amigas que parchaban allá. Me dijeron, no, Julián, yo creo que a la gente le va a interesar, y así fue. Luego llegaron dos profes más, un profe para circo que es el maestro Diego Díaz y llegó un profe para música que es el maestro Jonathan Álvarez, y ese fue el inicio del proceso de los cursos complementarios del SENA. Hubo algo muy particular, y es que se esperaba como una intervención para 2016 en 3 meses, alrededor de 60, 70 personas. Nosotros logramos intervenir 250 personas en ese momento. Entonces el SENA, y también con todas las políticas de economía naranja, decidieron abrir un técnico en artes escénicas que en este momento está en su etapa práctica y es la primera corte. Los referentes que yo tengo, desde el teatro para la pedagogía y la enseñanza, son 3. Stanislavski, está Augusto Boal y está Jacques Lecoq. Este último es el que más consulto, el que más practico y el que más aplico. Hay un texto base que es el cuerpo poético de Lecoq, que particularmente para mí me ha dado muchas herramientas para resolver el ejercicio de la enseñanza en el teatro, sobre todo en procesos iniciales, lenguaje corporal, improvisación, algún acercamiento a la interpretación. Procesos que me han marcado mucho fue en el municipio de Marsella. Yo inicié a dar clases allá en el año 2009 y estuve como hasta el 2015. Y fue muy particular llegar siendo, digamos, no muy diestro en la enseñanza del teatro, a formar procesos en una casa de la cultura que es como tan mística, tan mágica como es la Casa de la Cultura de Marsella, pero que había unas grandes falencias en producción escénica o formación de grupos. Hacía más o menos 12, 15 años que no había ningún grupo o ningún profesor interesado en hacer formación en el municipio. Lo chévere, y creo que me ayudó a crecer mucho en Marsella, fue que mientras yo recibía formación en la universidad, yo estaba aplicando directamente con mis estudiantes. Entonces eso me permitió hacer un ejercicio como de interiorización de los procesos
básicos desde la didáctica y la pedagogía. Creo que la escuela mía fue Universidad Casa de la Cultura de Marsella. Y aquí en Pereira hay un profesor que me ha marcado muchísimo y bueno, tiene que ver con el teatro y no a la vez. Entre los acompañamientos que teníamos que hacer desde el SENA Regional de Risaralda, teníamos que acompañar a la cárcel La 40. Y bueno, me enviaron a dar un curso de lenguaje corporal a los aprendices que están allá recluidos. Y claro, yo iba a dar clases de teatro y la gente no copiaba. Y yo ya, el jueves, que era el día que yo tenía que ir a clase, era un día muy denso para mí, porque sabía que iba a encontrarme con caras largas. Y que me decían, no, yo estoy acá porque necesito reducir horas de condena. Bueno, después de 3, 4 encuentros, conversábamos, hablábamos mucho, entonces yo ya la clase de teatro pues la fui dejando como a un lado y comenzó a convertirse en un espacio como de diálogo. En algún momento le consulté a la coordinadora la situación que se venía presentando. Me dijo, Julián, usted también tiene potencial con la literatura, la narración, porque es su formación. Comience a trabajar con ellos. Y comenzamos a hacer conversatorios a la luz de un chocolate y un pan que yo entraba a la cárcel. Y ellos me contaban historias, me contaban cómo había sido su proceso de ingreso a la cárcel, su contexto familiar, social. Bueno, y yo decidí comenzar a darles unos talleres de narración y de escritura para cuento. Y a partir de eso logramos que ellos desarrollaran un ejercicio técnico de escritura para la narración, para el cuento, que luego se transformó en un libro que se llama El vuelo del colibrí, donde hay un compilado de cuentos desde los aprendices del SENA que están recluidos en la cárcel La 40, donde ellos lograron hacer un ejercicio de escritura, de narración y de publicar el libro, que fue digital. Creo que quedamos con la deuda de algún momento publicarlo en físico. Para mí esa ha sido la experiencia más significativa, porque me obligó a pensar el hacer teatral, me obligó a entender que el teatro no es solamente la puesta en escena, que el teatro tiene una cantidad de recursos y elementos que se pueden integrar y transversalizar a la vida cotidiana y formativa de cualquier persona. Entonces me dio la posibilidad de considerar el teatro con un espectro mucho más amplio. Claro, yo diría, el cuento y la narración no son teatro, pero hay unos elementos que se nutren y que se acercan unos a otros. Que te robaran el lapicero o que te robaran el marcador era muy particular, ¿cierto? Y a los 8 días llegaba y decía, no, apareció el lapicero del profesor, no más, ¿quién fue? Pero apareció, ¿cierto? Entonces cosas como esas que me hicieron crecer mucho, el hecho de escuchar que muchos de ellos están ahí por errores pequeños, una firma, yo qué sé. Entonces yo me cuestionaba el ejercicio de ser profesora en ese espacio. Es muy denso, es muy pesado. Y bueno, a veces me querían pedir un favor, que por favor me puedes traer tal cosa, y yo pues claro, yo no puedo, pero entonces yo les veía la necesidad, entonces yo me sentía como con compromisos, pero no los podía cumplir. Pero el ser fue el que permitió ese contacto directo con ellos, desde una forma no forzada ni obligada. Ellos querían un espacio también donde escucharse, donde hablar, y afortunadamente los astros se alinearon y yo pude estar ahí, con la excusa del pretexto de teatro, pero logramos hacer una cosa, yo considero muy bella, que a mí me ha marcado. Profe, cuéntanos también esa parte tuya de mezclar la paternidad con el teatro. Es que yo no la mezclo. Es eso, no la mezclo. No, lo único que yo hago es ser un papá, digamos, que induce la literatura, que induce los cuentos, que Gabriela tiene el contacto con las máscaras, con mis juguetes de teatro, con mis libros. Hubo un momento que nos decías como que dentro de las clases entender la corporalidad desde a través de ver los movimientos de Gabriela. Vale, hay una cuestión, y es en el curso de lenguaje corporal que nosotros damos en el SENA, que hay una cuestión de reconocimiento del cuerpo. Bueno, los cursos de formación complementaria que orientamos tienen que ver con lenguaje corporal y el reconocimiento del cuerpo. Uno normalmente a los estudiantes les está siempre reiterando que tienen que hacerse conscientes de su corporalidad, que eso es indispensable para estar en la puesta en escena, para el ejercicio actoral. Sin embargo, eso a veces queda como en abstracto, con los pelados hacen el ejercicio, pero finalmente no logran entender o no logran apropiar esa información. Y tener a Gabriela
verle todo ese proceso de reconocimiento de su cuerpo, de apropiación de sus manos, de sus pies, reconociendo su boca, nariz, orejas, aprender a girar en su torso, en su abdomen, aprender a sentarse, aprender a gatear, aprender a dar sus primeros pasos, me permitió entender perfectamente qué es la conciencia del cuerpo. Es un reconocimiento muy minucioso, que toma tiempo, que es de cuidado. La cuestión es que uno, como lo hace natural, cuando crecemos se nos olvida esa herramienta, ese instrumento que es nuestro propio cuerpo. Vamos en automático normalmente, entonces no paramos a hacernos conscientes de nuestra anatomía, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, de nuestras posturas, de nuestros gestos. Profe, ¿qué significa el arte en su vida? Para mí es mi religión, mi filosofía, yo no me veo haciendo otra cosa, es mi proyecto. Yo considero que el arte sí tiene la propiedad de transformar a las personas, pero a las que lo practican, a los artistas. Porque para hacer arte se necesita tener mínimamente una carga de sensibilidad que se puede desarrollar a través del arte. Y cuando hablo de sensibilidad no es estar afectado por todo lo que ocurre en el mundo, es percibir a través de los sentidos eso que ocurre, de poder adaptarlo, adoptarlo, interpretarlo, escribirlo, pintarlo, cantarlo, jugarlo. No, yo tengo ciertas dudas cuando dicen que el teatro cambia las sociedades. Yo pienso que no. Yo pienso que el arte, el público lo disfruta, le hace pasar un buen momento, pero los que somos transformados somos aquellos que vivimos el proceso de formación, el proceso de creación, ese encuentro y convivio con el otro. Claro, no desconozco que el arte tiene esas propiedades también, llamémoslas terapéuticas, de que como lo propone también Boal con el psicodrama, donde las personas, las poblaciones, las comunidades pueden exponer su forma de ver el mundo. Pero yo la importancia, por ejemplo, en ese momento que mencionaba Boal, porque es que ellos no se quedan como públicos, sino que ellos van a la escena, o sea, van a vivir el arte desde primera persona. Hipotéticamente le dijéramos que usted tiene un presupuesto ilimitado, ¿qué proyecto, qué idea desarrolla? Si tuviera un presupuesto ilimitado, yo le pagaría a 4 o 5 locos con los que siempre he soñado hacer teatro para que estemos juntos en una compañía, para producir 24/7 y para dedicarme única y exclusivamente a la creación y a la enseñanza del teatro. Pronto algunos referentes desde el teatro o la docencia en la ciudad de Pereira, ¿cuáles referenciaría? Bueno, yo no sé si referentes, porque no fui estudiante de ellos, pero conozco la historia de la profesora Claudia López, que es una alumna directa de Antonieta Mercury, y considero yo que la gran mayoría de artistas escénicos de la ciudad salieron de ese proceso con la maestra Claudia en el Santiago Londoño. Pero que en el eje cafetero hay 3 referentes muy fuertes para el teatro, no solamente de la región, sino también del país. Está la maestra Liliana Hurtado de Teatro Inverso, que para mí es una gran didacta, una excelente profesora. Está Alonso Mejía, el director del Teatro La Tropa, que me parece para mí es un gran director. Está César Castaño de Teatro El Paso, que para mí es un artista, además autor, que propone una estética que es la dinamografía teatral. Yo haría una triada para el eje cafetero con ellos 3. Si a mí me ofrecieran una maestría, un doctorado con ellos 3 como profesores, yo no lo daría en ningún momento.